Egun on guztioi eta ongi etorria gozari informatibo honetara, mila esker etortxagaitik. Retomamos en este Hotel Ercilla de Bilbao los encuentros del Fórum Europa Tribuna Euskadi, patrocinados por el Grupo Santander. Lo hacemos en clave electoral y con la vista puesta en las inminentes elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre. A lo largo de estos días vamos a invitar en este espacio independiente de reflexión y debate a otros candidatos a esta cita con las urnas. Les confirmo, por ejemplo, que el Lehendakari Iñigo Urkullu, candidato del PNV, estará el próximo viernes, día 9, mientras que otro candidato, Alfonso Alonso, líder del PP vasco, nos va a acompañar el lunes, día 12. Será el encargado de presentarle a Alfonso Alonso la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, en este lunes quien nos acompaña y tenemos el gusto de contar con ella es Pili Zabala, candidata al Lehendakari por Elkarrekin Podemos. La persona encargada de presentarnos a Pili Zabala es Nagua Alba, secretaria general de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. ¿Me dice una? Egunon, eta eskerrik asko geuregana gerturatzagatik. Asistimos a una época muy especial en la historia de Euskadi, una época de cambio social, de transformación del tejido productivo, también una época de crisis, una época de modificación de la forma en la que nos relacionamos, trabajamos, producimos y en la que también está habiendo cambios a nivel europeo y nos enfrentamos a grandes retos como país y también como continente. Estas elecciones vascas van a ser históricas porque van a ser las más abiertas de nuestra historia. En los últimos años en Euskadi ha habido una gran apertura en materia de identificaciones de tipo social, de tipo simbólico, nacional y cultural. Y Euskadi se juega mucho en estas elecciones, porque se juega con qué mimbres construye su futuro en este contexto del que hablábamos, en un contexto de crisis económica en el que es necesario tomar partido y proponer soluciones avanzadas y, sobre todo, a la altura de la capacidad de la sociedad vasca. Para liderar este proyecto he pensado siempre que necesitábamos a una persona distinta de lo que veníamos conociendo. Y últimamente no hago más que recordar un momento de hace muchos años, cuando yo solo tenía 7 años y fui a comer con mi madre y con mi abuela a un bar de Zarautz con la familia de Pili Zabala. Y recuerdo muy nítidamente ese momento, a pesar de que yo era muy pequeña, por la impresión que Pili Zabala me causó. Por un lado, me resultaba una persona absolutamente accesible, por lo sonriente que era, por lo amable que era, pero por otro lado me resultaba una persona imponente, por esa fuerza y por esa energía que quienes la conozcáis o la hayáis escuchado hablar sabéis que transmite cuando está cerca. Y estas características que describía son las que necesitamos. Y cuando digo necesitamos, no estoy hablando del Elkarrekin Podemos, no estoy hablando de Podemos Euskadi, no estoy hablando de un partido. Cuando digo necesitamos, estoy hablando de Euskadi, de lo que Euskadi necesita. Estoy hablando de la construcción de un futuro para Euskadi, un futuro que debe ser próspero, igualitario, inclusivo y solidario. La próxima Lehendakari deberá abordar grandísimos retos de futuro, cuestiones como la arquitectura institucional, como el modelo productivo, como la paz y la convivencia o como el sistema de protección social, entre otras muchas cosas. Y esto va a requerir de grandes consensos. Y quien mejor puede ayudar a generar esos consensos de avance social y democrático es la candidata al Lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, con quien, sin más, os dejo. Eskerrik asko. Ciento 130.000 vascos y vascas buscan un empleo sin encontrarlo. 53.500 hogares con todos sus miembros en paro. El 75% de los parados y paradas de Euskadi ve improbable encontrar trabajo.
Las desigualdades sociales son la preocupación ciudadana que más ha aumentado en los últimos años. La gente está más preocupada por la desigualdad que por la corrupción y por el estatus político de Euskadi. 1 de 4 vascos ha dejado de ir al dentista por la crisis, ha dejado de comprar ropa o calzado que necesita y ha reducido el consumo de carne o pescado. La situación de la educación y de la sanidad pública se ha colado entre los principales problemas de Euskadi. Lagun agurgarriak, egun on denoi, datu hauen bitartez, errealitate sozial bat, izkututa dagoen errealitate bat, aurkeztu nahi dut. Datuak Deusto barometrotik aterata daude, eta lan merkatuaren bigarren hiruhilekotik aterata daude. Baina argi utzi nahi dut, ona, etorri baldin banaiz, asmoa ez da dela txarto dagoela esateko. Ez, guztiz kontrakoa. Geu, eraikitzeko etorri gara. Gu geu, hementxe baldin bagaude, ni neu, hementxe baldin banago, Euskadin hobeto egin dezakegulako esateko da. No se equivoquen, no nos equivoquemos. He querido empezar con estos datos abrumadores para enmarcar una realidad social muchas veces invisibilizada. Pero de ningún modo hemos venido a lanzar un discurso catastrofista. No podemos permitírnoslo. La sociedad vasca no puede permitírselo. Nada más lejos de la intención del Elkarrekin Podemos. Lo que sí queremos poner de manifiesto es que la Euskadi oficial, el oasis del que hablaba el señor Ortúzar hace unas semanas, es un espejismo para la mayoría de los vascos y vascas. Hemos venido a hablar de esa Euskadi cotidiana que se deja ver en indicadores de tipo social y económico que no apuntan en una buena dirección. La sociedad vasca demanda soluciones. Quiere futuro, igualdad, derechos y oportunidades. Nuestra voluntad es representar a esa mayoría de vascos y vascas, es ofrecer un horizonte de soluciones y justicia social. Y eso pasa necesariamente por reconocer que las 2 últimas legislaturas no han abordado nuestros principales problemas. Han sido legislaturas de perfil bajo, poco activas institucionalmente y sin debates sociales y económicos de fondo. Hay que decir que, una vez más, Euskadi es su gente, con sus problemas reales, cotidianos y sus necesidades. Pasa necesariamente por decir que en este país necesitamos otras voces, otras ideas y muchos acuerdos, muchos. Pasa por decir alto y claro que en nuestra tierra hace falta aire fresco. Hasteko, EAJ eta PSren arteko gobernuek eman duten elementu positibo bat onartu behar dut. 80. hamarkadan aurrera eraman zituzten politika sozialak aintzindariak izan ziren. Politika sozial berritzaileak, zentzu askotan erreferenteak izan ziren. Gure erakundetaz harro sentiarazten gintuzten. Hainbeste sufrimenduen artean euskalduna harro izateaz. Pero también es cierto que llevamos ya demasiados años instalados en el conformismo de esos mismos partidos. Y para muestra un botón, esta legislatura que acaba, uno de los gobiernos que menos leyes ha sacado adelante. Muchas, además, por iniciativa de la oposición. Muchas leyes de estas han llegado a última hora, con prisas, tratando de justificar años malgastados
en los que la ciudadanía demandaba soluciones a sus problemas. Cuando más política social hacía falta, justo en ese momento es cuando PNV y PSE menos política han hecho. Decía antes que se necesita aire fresco y también recuperar algo que ha sido seña de identidad de nuestro autogobierno. Volver a ser referentes en políticas sociales punteras. Como ya lo fuimos, no hemos venido a decir que está todo mal. No. Hemos venido a algo más importante, algo esencialmente vasco. Hemos venido a decir que no hay sitio para el conformismo. Con estas cifras, con estas realidades que vivimos en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades. Hemos venido a decir que como vascos y vascas podemos hacerlo mejor, mucho mejor, y a ofrecernos para ayudar en esa labor y a presentar propuestas, alternativas factibles, eficaces y necesarias. Irakasle naizela esaten nizuen, horrelako diskurtsoak entzuten ditudanean, alegintzen ez diren ikasletan pentsatzen dut. Atzerago daudenekin alderatzen direnak, aurrerago daudenekin konparatu beharrean. Euskadi, Europako antzerako errenta per capita dutenekin alderatu behar dugu. Berdintasun indize eta kohesio sozial hobea dutenekin. Herri horiek zerbitzu publiko hobeak dituzte. Osasuna eta hezkuntza publikoak hobeto zaintzen dituztelako. Biztanleriaren diru-sarrerak bermatzen dituzte, ondasuna sortu eta aukera gehiago eskaintzen dituzten sare sozial eta ekonomikoak dituzte. Comenzaba con unos datos que muestran una realidad social dura, que no admite paños calientes. Y hablaba ahora de qué actitud han tomado nuestras instituciones para hacerla frente. Ahora quiero exponeros la percepción de la ciudadanía. Prometo no abusar de datos. Van a ser solo unas pinceladas, pero muy elocuentes. El 88% de la ciudadanía vasca piensa que las desigualdades sociales se han incrementado desde que comenzó la crisis. Tan solo un 8% de los vascos y vascas cree que Euskadi está mejor que hace 4 años. La ciudadanía da un suspenso a las políticas desarrolladas por el Gobierno vasco para reducir la desigualdad. El Gobierno vasco suspende en rendición de cuentas, en eficiencia en gestión económica y en sensibilidad para recoger adecuadamente los intereses de la ciudadanía vasca. En los últimos 3 años, la valoración de la educación pública ha caído un punto. La sociedad vasca da un suspenso a las políticas de vivienda, I+D+I, pensiones y a los servicios sociales. Estos datos solo son superados en valoración negativa por Lanbide. El servicio público de empleo es el peor valorado y la mayoría cree que no sirve para encontrar empleo. De nuevo, son datos extraídos del Deustobarómetro. ¿Qué hacer ante esta situación? Tenemos, por un lado, problemas sociales reales y graves, mientras aquello de lo que nos sentíamos orgullosos, aquello que a todo vasco de bien, independientemente de su identidad nacional, nos hacía sentir orgullosas, funciona cada vez peor. Cada vez está peor valorado, incluso suspende. 35 años después, aquellos logros, por descuido, han quedado desfasados y no dan respuesta a las necesidades del presente y del futuro. Ni autocomplacencia ni catastrofismo. Somos capaces de ser pioneros,
es posible volver a hacer políticas sociales innovadoras. Estamos a tiempo de detener la dinámica que se está instalando en Euskadi, en la vida cada vez más precarizada de muchos vascos y vascas. Y lo hace a través, en gran medida, del conformismo de unas instituciones ensimismadas. Es el momento de hacer algo. A continuación, quiero repasar algunos ámbitos preferentes de la acción pública y propuestas concretas para revertir esta situación. Empecemos por la principal preocupación de la ciudadanía, el empleo. Digo empleo y no desempleo, y digo bien. Se está produciendo un cambio. La calidad del empleo empieza a preocupar más que el paro en sí mismo, que también preocupa gravemente a la ciudadanía. Además, estamos asistiendo al cierre de empresas que eran referentes en nuestro imaginario colectivo. Esta tendencia plantea aspectos preocupantes. Dos claves. Por un lado, tener un empleo no asegura ya poder llevar una vida digna. Según la PRA, al finalizar el año 2015, casi un 26% de todas las personas empleadas tenía un contrato de trabajo temporal, aumentando un 10% respecto al año anterior. En el caso de los jóvenes, el porcentaje con empleos temporales supera con creces el 75%. Contratos con una duración igual o inferior a un mes. Y que estas circunstancias se ensañan muy especialmente en nosotras, las mujeres. Por otro lado, crear empleo de baja calidad implica cotizar menos a la seguridad social, lo cual pone en peligro el sistema de pensiones. Esto es muy grave, pero además se combina con otras circunstancias. En concreto, el Consejo de Relaciones Laborales indica que la tasa de paro se ha reducido, pero que esto se debe en casi 2/3 partes a la disminución de la población activa. Es decir, que las personas que se jubilan no están siendo sustituidas, que muchos parados desesperados dejan de buscar empleo y ni siquiera entran ya en las estadísticas, por no hablar de las personas que se marchan. Ante esta situación, la principal apuesta es acordar un nuevo modelo productivo que siente bases para empleo de calidad y digno. Necesitamos pensar en claves de sostenibilidad, de transición energética, de sectores de alto valor añadido, de actividades intensivas en conocimiento. Necesitamos parecernos más a Europa. Este modelo debe tomar en consideración paradigmas como la economía social y solidaria, de gran tradición en Euskadi. Debe pensar en instrumentos financieros como la banca pública y debe contemplar al sector público como un aliado y como un tractor de este cambio de modelo. En este sentido, proponemos reducir la subcontratación en el sector público a un solo nivel. Eta batez ere, benetazko politika industrial bat aurrera eraman dezagun ezkerraldea eta Pasaia bezalako guneekin dugun zor historikoa ordaintzeko. Proponemos una política industrial abierta a la inversión extranjera, pero que le ponga requisitos de implicación con el tejido local y compromiso de permanencia. También proponemos completar la transferencia de puertos para apoyar a nuestra industria. Cambiemos de tercio hacia otro ámbito preferente, el de la garantía de ingresos. Quiero detenerme en el año 1996, en el que decenas de miles de vascos y vascas
juntaron sus firmas en una iniciativa legislativa popular para pedir una renta básica. Ese fue el genuino embrión del actual RGI. Hemos vivido ataques de base xenófoba a este pilar del sistema vasco de protección social por parte del Partido Popular. Intolerable. Como también es intolerable el desmantelamiento de la ayuda de garantía de ingresos en Guipúzcoa con la vil excusa del efecto llamada. Decíamos que tenemos que ser capaces de retomar aquellos años de políticas novedosas. Retomemos el debate sobre la pertinencia y viabilidad de una renta básica incondicional en Euskadi. Planteamos la necesidad del debate y de que sea la ciudadanía la que decida finalmente al respecto. Nosotras la defenderemos. Mientras tanto, mejoraremos la actual RGI con 5 actuaciones concretas. Pasar a considerarla igual que se ha hecho con la vivienda, un derecho subjetivo de la ciudadanía, desvinculado de otras políticas sociales. Segunda, modificar la Ley Vasca de Garantía de Ingresos para que llegue a todas las personas que la necesitan. Tercera, asegurar una gestión transparente, eficaz y garantista. Para esto hace falta crear una oficina propia y abandonar la actual gestión a través de Lanbide, que se ha revelado ineficiente. 4. Revertir el recorte del 7% sobre su importe que decretó Patxi López. Y 5. Vincular los réditos de la lucha contra el fraude fiscal a la consolidación y extensión de la RGI. Implementar un sistema de renta básica incondicional en Euskadi lo hemos cuantificado en 800 millones de euros al año. Según los máximos expertos en fiscalidad de Euskadi, el equipo del catedrático Ignacio Zubiri, las haciendas vascas dejan de recaudar 2.320 millones de euros al año por no luchar debidamente contra el fraude fiscal. Los últimos recortes en RGI, según Cáritas, dejaron fuera a 5.000 familias en riesgo de exclusión social. Euskadi no puede aceptarlo. Sigamos con el sistema educativo público. La educación pública en Euskadi está en un momento difícil por muchos motivos. Primero, por la contestación a las sucesivas reformas del Partido Popular, pero también por los recortes que se han aplicado desde el ACUA y por el propio modelo educativo vasco, en el que la educación pública se ha visto relegada a un segundo lugar en inversión frente a la concertada. Que nadie malinterprete estas palabras. Respetamos la concertada y reconocemos la gran labor de las ikastolas, pero eso no quita para que reivindiquemos que la prioridad del Gobierno vasco debe ser la educación pública. Poco antes de las últimas elecciones de junio, el Gobierno del PNV firmó un convenio de 550 millones de euros con la red concertada, al tiempo que veíamos cómo en multitud de municipios de Euskadi se regateaban inversiones en los centros públicos. En Bilbao, este año, se había propuesto dar clase en barracones. Hablaba al comienzo de este discurso sobre la necesidad de compararnos con nuestro entorno, pero con los que van por delante de nosotros. De todo el Estado, Euskadi es donde más se invierte por alumno, pero los informes PISA y nuestras evaluaciones bajan año tras año. Hay que invertir dinero y recursos en clave de calidad educativa.
sobre todo porque la cantidad del Producto Interior Bruto que se dedica a educación en Euskadi, el 4,2% en 2013, está por debajo de la inversión en educación, por debajo de la media de la OCDE, 4,8%. Proponemos incrementar la inversión en educación un 0,5% del PIB en los próximos 5 años. Este esfuerzo inversor en la educación pública debe complementarse con, primera medida, garantizar la gratuidad de la enseñanza, también de la educación concertada, asegurando que no se cobran a las familias las mal llamadas cuotas voluntarias. Proponemos intervenir de urgencia en el problema de la distribución desigual entre la red pública y la privada, del aumento con necesidades específicas de alumnado con necesidades específicas de apoyo. 2. Hay que hablar también sobre euskaldunización. Hay que ir hacia el modelo trilingüe. Proponemos un solo modelo, pero flexible, para que los centros puedan adaptarlo a la realidad de su entorno, sin segregaciones de ningún tipo. Es imprescindible mejorar la situación de las haurreskolas, que son claves para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la conciliación familiar. Y por último, en relación con Osakidetza. Una de las grandes banderas del autogobierno vasco fue Osakidetza, un servicio de salud que era referente en el Estado, pero que en los últimos años está viendo en entredicho algunos de sus principales logros. Osakidetza sigue prestando un servicio notable, pero no está a la altura de las necesidades sociales ni de los referentes europeos con los que proponemos compararnos. Por ejemplo, Dinamarca o Alemania invierten en sanidad pública entre 2 y 3 puntos más del PIB. No todo es culpa de los decretazos que vienen del PP. También hay recortes con origen en Aujurianea. Las consecuencias de estas políticas antisociales obligan a muchos vascos y vascas a tener que recurrir a la sanidad pública. Y en el caso de la salud, esto significa dejar en manos del ánimo de lucro un derecho fundamental de la ciudadanía. O peor aún, dejar a personas directamente sin cobertura porque no pueden pagarla. Proponemos 3 actuaciones con respaldo del Foro Vasco por la Salud. Primera, un incremento de la inversión del 1% del PIB a lo largo de los próximos 5 años. Segunda, ampliar paulatinamente la prestación de servicios de salud bucodental y de podología a través de Osakidetza. Se trata de 2 ámbitos realmente importantes para la salud. El primero, porque una cuarta parte de la sociedad vasca ya no puede permitírselo en las actuales condiciones. En el caso de la podología, porque una sociedad cada vez más envejecida precisa de una medida clave para la movilidad autónoma y la calidad de vida de nuestros mayores. Tercera, abordar de manera inmediata los problemas de precarización del personal laboral de Osakidetza. Me gustaría que salieran de aquí con una serie de prioridades muy concretas en materia social por parte del Elkarrekin Podemos. Primera, las políticas de empleo con una nueva política industrial y, en especial, la mejora de la gestión de un servicio fundamental como Lanbide, que ahora mismo es suspendido garrafalmente por la ciudadanía.
Segunda, la garantía de ingresos, concibiéndola como un derecho subjetivo, haciendo que llegue a toda persona que la necesite, revirtiendo el recorte del 7% de Patxi López y abriendo el debate sobre la renta básica incondicional. Tercera, la educación, dotando de más recursos a la red pública para convertirlo en columna vertebral del sistema. Cuarto, la sanidad, mejorando la gestión de Osakidetza e implementando 2 nuevas especialidades médicas. El dentista, que ahora 1 de cada 4 vascos no puede permitírselo, y la podología para nuestros mayores. Quiero citar a una mujer, Nobel de Economía, Eleanor Ostrom. Ella explicaba que los burócratas a veces no tienen la información correcta, mientras que los ciudadanos y los usuarios de los recursos sí la tienen. Estas propuestas definen una agenda social novedosa y a la altura de lo que la sociedad vasca puede permitírselo. Pensemos menos en nombres del Lehendakari, menos en partidos y más en soluciones. En las próximas semanas de campaña, escucharemos a algunos partidos ponerse la medalla por la actual coyuntura vasca. Al comienzo de mi intervención mencionaba con preocupación que el oasis vasco de Ortúzar no nos ayuda a avanzar. Nunca jamás el conformismo ha sido una buena política. Ahora quiero acabar dirigiéndome a las verdaderas protagonistas de nuestro país, sus gentes, porque la especificidad de Euskadi viene dada por el esfuerzo de sus gentes, las que levantaron las cooperativas, las que vinieron de otras partes del Estado a trabajar en duras condiciones en la industria, la de las luchas que arrancaron con sudor conquistas sociales, la de todas aquellas personas que levantan cada día la persiana de su pequeño comercio o empresa, la de los autónomos y el emprendimiento. Es este rico tejido social y productivo el que ha posibilitado que la sociedad vasca haya capeado la crisis mejor que otros territorios. Que nunca nos roben el relato de quiénes somos, de por qué hemos llegado hasta aquí y de cuál es el futuro que podemos aspirar. Por Euskadi, jendearekin, eskerrik asko. Muy bien, han ido llegando muchas preguntas para Pili Zabala. La primera está muy vinculada a su profesión de odontóloga. Le trasladan la siguiente cuestión. Según la nota que han facilitado los medios de comunicación, no ven posible ampliar de inmediato la prestación de salud bucodental. Usted, que es odontóloga, ¿por qué cree que no es posible y qué plazo se da? Posible es. Lo importante es saber gestionar bien los recursos públicos, pero nosotros lo que abogamos es por aumentar el 1% el Producto Interior Bruto en Osakidetza a lo largo de 5 años. Es decir, posibilidades para poder ampliar el servicio de salud bucodental en Osakidetza a lo largo de los próximos 5 años es posible. ¿Nos puede cuantificar en euros año el incremento que proponen del 0,5% del PIB en educación y del 1% del PIB en sanidad en los próximos 5 años? Sí. Nuestra propuesta es utilizar el dinero que
el catedrático Ignacio Zubiri nos dice que no se recauda en las haciendas vascas, es decir, tenemos el dato de un informe realizado para la Universidad del País Vasco de 2.320 millones de euros al año que no se recaudan debido a la existencia del fraude fiscal. Por tanto, proponemos crear una policía fiscal que ya existe, con unos servicios que ya existen para corregir el fraude de la RGI o para investigar el posible fraude de la RGI, y abogamos por la creación de una policía fiscal que investigue el fraude fiscal de esos 2.320 millones que las haciendas vascas no recaudan. La última pregunta que acaba de llegar hasta esta mesa. Zer nolako baldintzarik gabeko RGI proposatzen duzu, ze ezaugarri izango lituzke? Gure ezaugarriak esan dugu RGIa edonork euskalduna izateagatik eta bere bizi baldintzak duinak ez baldin badira, edonor aukera eskaera egin ezkero edonork eduki dezake RGIren prestazio soziala. Beste neurria, komentatu dugun bezala, RGIa aurrera eraman alizateko, horretarako egin dugu txosten bat, ikerketa saio bat, eta ikusi dugu egun 60.000 pertsona, 60.000 unitate familiarrak jasotzen dutela RGIa. Hoiek 260 milioi euro urtero suposatzen dute. Ikusi ditugu ikerketa publikoak eta pribatuetan datuak esaten digutela Euskadin 130.000 pertsona pobrezia edo txirotasun baldintzetan bizi direla. Horretarako beharko genituzke 800.000 milioi euro urtero ondo kudeatzeko RGIaren laguntza. Muy bien, pues continuando con un asunto como Lanbide, la RGI, ¿qué significa en la práctica la reforma de Lanbide, a su juicio? ¿Qué modificaciones baraja? Sobre la RGI, ¿plantea una consulta sobre su posible reforma? Sobre Lanbide, lo importante es que no se gestione como se está gestionando, es decir, que se desvincule de la actual política de empleo. Convendría crear una oficina única, una oficina que aunase todas las necesidades, tanto de la empresa, es decir, los empresarios, muchas empresas encuentran dificultad para conseguir el perfil adecuado para el puesto de trabajo concreto. Por tanto, sería necesario entre todos los servicios, tanto de empleo, tanto de industria, entre las diferentes consejerías del Gobierno vasco, aunar entre todos la información, llegar a consensos y que realmente la oficina nueva que se cree sea capaz de gestionar esos perfiles necesarios y las personas que están en desempleo, que a esas personas se les forme para dar salida a todas esas necesidades reales que las empresas vascas nos dicen que no encuentran. Hay preguntas muy directas sobre colectivos muy concretos. Por ejemplo, Carlos Torner, de la Asociación Belenista San Justo y Pastor, le traslada la siguiente cuestión. ¿Cómo pensáis apoyar a las ONGs que trabajamos, dice esta persona que nos acompaña, con personas en riesgo de exclusión? En principio, las personas en riesgo de exclusión, estas personas podrían solicitar, una vez ampliada la ayuda de la RGI. Nosotros, los estudios que hemos barajado, tanto estudios privados como públicos, nos dicen que hay 130.000 personas en riesgo de exclusión en Euskadi. El cálculo que nosotros hemos hecho es, para dar cobertura y ayudar a todas estas personas en riesgo de exclusión, necesitamos 800 millones al año. Y como he comentado, toda esa cantidad de dinero la podemos gestionar utilizando los recursos públicos de manera adecuada.
Sobre los autónomos, ¿cómo va a compatibilizar Elkarrekin Podemos la lucha contra el fraude fiscal y el apoyo a los autónomos? Por supuesto, lo que he comentado. Una de las primeras medidas es crear una oficina de policía fiscal. Hay que crear una policía fiscal que utilice servicios para luchar contra ese fraude fiscal existente y que está avalado en diferentes estudios, como hemos comentado, del catedrático Ignacio Zubiri. También sería conveniente que las empresas que se instalan aquí, una vez que se van del país, una vez que se van de Euskadi, paguen una cuota de salida. Si pagan una cuota de salida todas esas empresas que han venido aquí y han conseguido ayudas, una vez que se van, desde luego deberían de contribuir con ese tipo de ayudas de salida, de cuotas de salida. Otra reflexión distinta, en este caso vinculada a las asociaciones de consumidores, al consumo y demás. Le trasladan, Pili Zabala. A lo largo de su intervención ha puesto el énfasis en el carácter social de sus propuestas. Sin embargo, he echado de menos alguna referencia a las políticas de consumo y asociaciones de consumidores. ¿Son estas las que equilibran las relaciones entre ciudadanía y medios de producción? Tendremos que valorar con el equipo de los expertos si es que esta medida no la hemos contemplado de manera correcta o yo no he sido capaz de reflejarla. La contemplaremos con el equipo de expertos, de personas expertos y expertas que me acompañan. Ha pasado de puntillas sobre la idea de fomentar una banca pública en Euskadi. ¿Puede concretar algo más de esta propuesta? Sería conveniente favorecer la economía social y solidaria, es decir, fomentar, como en los años 60, el cooperativismo. Estamos viendo que el cooperativismo es uno de los impulsos que la economía de este país y de muchos países europeos, como muchos países europeos han demostrado, es uno de los impulsos motores de la economía de este país. ¿Le parece razonable que las diputaciones solo den el 70% de la recaudación a los gastos generales de la CAF, de la Comunidad Autónoma Vasca, a todas luces insuficientes? ¿Qué porcentaje le parece razonable? Sería conveniente volver a revisar esa cifra y, como siempre digo, los recursos públicos deben de ser gestionados de la forma más eficaz y eficiente. Muy bien. Usted ofrece más servicios y mejores, es decir, mucho más gasto público, pero no ha dicho nada de dónde y cómo lo van a financiar, de dónde van a salir los ingresos para los maravillosos servicios públicos que usted va a desarrollar. Es que ricasco, si le trasladan la pregunta. Vuelvo a insistir que el fraude fiscal estamos viendo, y he repetido a lo largo de esta intervención, el fraude fiscal de las haciendas vascas son 2.320 millones de euros al año. Por supuesto, hay que saber gestionar de la forma más eficaz y eficiente todo ese tipo de recursos públicos. Euskadi está a la altura con su economía productiva, con su economía industrial, está a la altura de poder hacer frente, como muchos países europeos que tienen su misma renta per cápita lo hacen y lo han demostrado. Euskadi está a la altura de poder ofrecer ese tipo de servicios sociales. Nos acompaña en este desayuno Roberto Seijó, integrante del sindicato ERNE de la Ertzaintza. ¿Qué opina sobre los recursos planteados por el Gobierno de España contra las convocatorias de la Ertzaintza? ¿Son partidarios de que la Ertzaintza sea la policía del País Vasco y el mantenimiento de los 8.000 agentes sea una realidad? Por supuesto, el mantenimiento de los 8.000 agentes habrá que examinarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. La Ertzaintza tiene que ser una policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sería conveniente que todos esos agentes fuesen formándose, como acabo de decir y he insistido a lo largo de la intervención, fuesen formándose en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal. También Roberto Seijó le traslada la siguiente cuestión. Como policía integral, la Ertzaintza, ¿qué papel ha de desarrollar en las políticas de seguridad para su formación política, para Elkarrekin Podemos? Y sobre la integración de la Ertzaintza en el conjunto de policías europeas, ¿qué medidas aportarían? Para eso nos tendremos que poner de acuerdo el Gobierno vasco y el Gobierno central. No conseguimos nada confrontándonos y no creando o llegando a consensos y acuerdos.
Es decir, tanto la Consejería de Interior del Gobierno vasco como el Ministerio de Interior del Estado español tienen que trabajar en conjunto. ¿Ustedes son partidarios de que esté la Ertzaintza en Schengen? Habría que valorarlo. Todo el equipo de expertos y expertas lo tendríamos que examinar y valorar en qué condiciones. Muy bien. ¿Ha calculado, Pili Zabala, qué puede usted pagar en Euskadi por la gestión postelectoral de Pablo Iglesias en España? Entramos ya en una serie de preguntas más políticas, más a nivel Creo Estado. recordar que son 1 millón de euros, creo recordar. No tengo la cifra exacta. Yo creo que la pregunta es más política, ¿eh? Sí, yo creo que va enfocada en el sentido de si el Carrequín Podemos puede verse repercutido de alguna forma, negativa o positiva, por cómo está gestionando Pablo Iglesias la situación postelectoral a nivel del Estado. El Carrequín Podemos de Euskadi se gestiona en Euskadi y en el Carrequín Podemos tenemos una política, entiendo que todavía es bastante novedosa y no está interiorizada por la mayoría de la ciudadanía. Nosotros abogamos por la participación ciudadana. En el Carrequín Podemos todos los asuntos importantes lo deciden las bases con su voto. Al hilo de esta anterior pregunta también le trasladan sobre la situación de desgobierno en España. ¿Tendrá incidencia en las elecciones del 25S esta situación? ¿Afectará más a los partidos que, como Podemos, tiene implantación a nivel de todo el Estado? Nosotros abogamos por la creación de un gobierno de progreso en España y, por supuesto, para Euskadi, a Euskadi le beneficia un gobierno que sea capaz de respetar la plurinacionalidad de todos los estados y un gobierno que nos respete y que nos ignore. Otra pregunta de cariz político. ¿Dónde está el techo del Carrequín Podemos y el suyo propio sobre un asunto como la soberanía de Euskadi, en el derecho a decidir, en la independencia? Todos estos asuntos, hoy he venido a hablarles de la política social y para hablar de todo este tipo de gestiones y asuntos lo vamos a hacer el día 7 de septiembre en Vitoria. Presentaremos ahí nuestro proyecto de país y nuestra política de paz y convivencia. Y hoy otra pregunta también a futuro. ¿Con qué partidos está dispuesto a pactar el Carrequín Podemos tras el 25 de septiembre? ¿Con el PNV sería posible? Nosotros, behin eta berriro, estamos diciendo que nosotros hemos venido aquí para crear consensos. Afortunadamente, somos una fuerza política que ha nacido después del cese de la violencia y no tenemos ningún tipo de carga ni mochila con la que arrastrar un pasado. Por tanto, estamos dispuestos a hablar con todas las personas, con todos los partidos políticos y siempre bajo un proyecto que sea el mejor proyecto para Euskadi y que sea el proyecto que sirva y dé solución a todas las necesidades que he planteado yo hoy aquí y que la ciudadanía vasca una y otra vez nos demuestra en las encuestas que realizamos. Pues si no se suma ninguna pregunta más, vamos con la última. ¿Cuál es el modelo global a seguir? ¿Cuba, Venezuela, China o es totalmente nuevo y vamos de pioneros? El modelo a seguir es el modelo de Euskadi. Euskadi tiene una realidad social, tiene una gente totalmente preparada y el modelo no tenemos por qué exportar ningún modelo del extranjero, sino que el modelo a seguir es el modelo que nuestra gente nos lo está pidiendo a voces, a gritos, en todos los lugares y nosotros estamos dispuestos a trabajar para la gente y a escuchar lo que la gente nos dice. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, como siempre, antes de concluir este foro de debate y reflexión, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Patricia Arias, directora territorial País Vasco del Banco Santander. Egun on guztiori, eskerrik asko etorri zareten danori, eta eskerrik asko baita ere foro Europari. Mila esker baita ere Nagu Alba Andreari, Podemos Euskadiko idazkari nagusia eta Unidos Podemoseko diputatoa bere aurkezpenagatik, eta Pilar Zabala Andreari, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia bere hitzaldiagatik. En el desayuno de hoy, Pilar ha hablado de transformación económica y social y de educación. En el Santander creemos firmemente que la inversión en educación constituye la apuesta más eficaz para avanzar hacia sociedades más abiertas ideológicamente, socialmente más justas
y económicamente más prósperas. El principal foco de actuación del banco para demostrar esta idea es nuestro programa de Santander Universidades. Tenemos convenios con más de 1.200 universidades en todo el mundo y con ellas hemos desarrollado más de 4.500 proyectos destinados a la mejora de la educación y de la investigación. Este año hemos concedido 36.400 becas a universitarios de todos los países en los que el Banco Santander tiene presencia. Este programa de becas es el mayor programa internacional de estas características desarrollado por una empresa privada. En los últimos 5 años, el Santander ha destinado 695 millones de euros a programas y proyectos de educación superior. Esta inversión de casi 700 millones habrá llegado en este plazo a 16 millones de estudiantes, investigadores y profesores, a 8.200 emprendedores universitarios y facilitará la creación de más de 600 nuevas empresas. Para cerrar, quería recordar el reconocimiento que ha obtenido el Santander por parte de la UNESCO en colaboración con la Fundación Barclay, tal y como han publicado en su primer estudio sobre las empresas que más invierten en responsabilidad social empresarial relativa a la educación. El Grupo Santander encabeza la lista como la empresa que más apoya a la educación en todo el mundo. Eskerrik asko danori eta hurrengora arte.